Difusión Arquitectónica Colectiva, DAC, es un espacio de comunicación que invita a los oyentes a adentrarse en el fascinante universo de la arquitectura. En cada episodio exploraremos diversos aspectos de esta disciplina creativa, desde la historia y el diseño, el impacto en la sociedad, los proyectos arquitectónicos más innovadores y sus creadores. De este modo, descubriremos cómo la arquitectura moldea nuestro entorno y cómo los arquitectos son los artistas que construyen nuestro mundo. Hola, somos Difusión Arquitectónica Colectiva. Bienvenidos. Te saluda el profesor José Luis Lizárraga, de aquí, de nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. En la Semana de Arquitectura hemos realizado unos eventos muy importantes, pero sobre todo la presencia de un taller sobre sistemas constructivos a base de tierra. Es por ello que aquí con nosotros estuvo presente la arquitecta Rosario Hernández Argüello. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el año 2015. Ella, en su experiencia, realmente nos compartió el cómo es tan trascendente la arquitectura y sus sistemas tradicionales. Es por ello que en su hacer práctico y profesional ha hecho importantes narrativas y sobre todo aportaciones en este bagaje interesante. Esta situación la ha llevado a que sea considerado su proyecto, sea seleccionado para representar a nuestro país, México, dentro del Pabellón Bienal de Venecia del año 2020. Es por ello que este proyecto sobre la restauración y conservación de la cocina tradicional otomí en el estado de Hidalgo de nuestro México, a esta arquitecta le ha llevado realmente una gran satisfacción. Escuchemos. Empezamos. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿verdad? A la hora que nos vean, pues es un gusto estar aquí. Ahorita estamos aquí en Mazatlán, Sinaloa, ahorita en una terraza muy agradable, aquí en el centro histórico de la ciudad de Mazatlán. Y pues tenemos aquí la presencia de la arquitecta Rosario Hernández, ¿verdad? Un privilegio y un gusto. Yo tengo muy poco tratándola, conociéndola, pero es una excelente persona, ¿verdad? Y pues más que nada es tener este acercamiento, esta charla de esta gran experiencia que tuvimos, que estuvo pues por parte de la Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán y también por el INPLAN, ¿verdad? Pues arquitecta, un gusto, ¿verdad? Y te agradezco de mucho corazón el tiempo que nos das. El gusto es mío, la verdad. Es un gran gusto para mí estar aquí, haber sido invitada por el INPLAN, haber conocido a la Unidad Académica de Arquitectura de la UAS, estuvo increíble, tener contacto con los chicos, increíbles chicos, me los llevo en el corazón, entonces pues yo agradecida de estar aquí más bien. Sí, no, pues gracias, es mutuo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas todos estos eventos se diversifica y se amplía la visión, ¿no? Del quehacer del arquitecto, ¿no? Principalmente, ¿no? Y más que nada el tema de volver a nuestras raíces, a la base de la iniciación de todos los sistemas constructivos, ¿no? Que en este caso, por experiencia, lo que se ha trabajado es los elementos naturales, ¿no? Llevados a recuperar esas tradiciones, ¿no? De las construcciones de antaño, ¿no? Aquí en esta zona de Mazatlán, la mayoría, bueno, los monumentos históricos o inmuebles históricos, ¿verdad? Tienen unos ladrillos muy amplios, no sé si te ha tocado verlos, ¿no? Entonces son ladrillos que se hacían antiguos, ¿no? Que obviamente se maneja el tema del clima, la conservación por los calores que hacen aquí, ¿no? Entonces, pues esa recuperación de los espacios, de los instrumentos constructivos, pues está muy ideal y tú lo estás recuperando, ¿no? Que nos da mucho gusto, la verdad. No, y fíjate que me he dado cuenta, o estos días que he podido caminar aquí por Mazatlán, que justo un poquito más allá de la zona comercial, hay estas casitas que a mí me parece que son tradicionales, que es la casita con la puerta,
la ventanita y están techadas con teja, y entonces me acerco a verlas y algunas están hechas de adobe y otras de ladrillo, pero es así la calle completa, se ve el paisaje urbano de la callecita completa de puertita a ventana, puertita a ventana, puertita a ventana, Sí. y pues es la tradición constructiva que aún resiste. Y me parece maravilloso que caminando estas partes del centro, que incluso no son tan turísticas, puedas encontrar todavía esta resistencia de esas arquitecturas, ¿no? Y también como que reflexiono un poco y pienso cuántos de los que están aquí se dan cuenta de cómo siguen resistiendo estos muros, esta arquitectura, al paso del tiempo, al clima, y que se siguen manifestando de una forma muy hermosa. Entonces, como que de repente, sí, justo en el primer cuadro, pues sí ves estos monumentos y todo, pero ¿dónde está la vivienda? Y está justo unos pasitos atrás, justo pasando la zona comercial, donde ya no llega el gringo, y está increíble ver también esas manifestaciones de arquitectura en Mazatlán. Sí, claro, esa secuencia, ¿no? Arquitectónica muy predominante, ¿no? En la zona, ¿no? Y es cierto, el caminar una ciudad, ¿verdad? Es entenderla más fuera del reflejo, el reflector turístico. Hay una ciudad que hay más contenido, hay más aprendizaje, más historia, ¿no? De lo que es la ciudad en sí, ¿no? Claro, y sustancia de los habitantes, o sea, tuve la gran fortuna de subirme al transporte público, de caminar muchísimo esta zona, pasando la parte comercial, y me pareció fascinante vivir a Mazatlán como si fuera una local, y me impactó tanto porque pues siempre te quedas como con esta parte, lo que está ya muy cerca al malecón, como las primeras callecitas de la Plaza Machado, como todo esto que se ve muy lindo, pero también del otro lado tiene esa belleza, y verla y descubrirla y de repente sentirme como parte de, fue maravilloso. O sea, una reflexión personal que me pasó es que también como en mi introspección personal era como, yo buscaba como un hogar, y me di cuenta que encontré mi hogar en Mazatlán, pero siempre mi hogar estuvo conmigo. Y aquí vine a descubrir una cosa bellísima. Este viaje fue increíble, el estar acá y ver esas arquitecturas y sentirme como una local. Sí, excelente. No, pues eso, de eso se trata. Yo pienso que eso es lo que tenemos como arquitectos, ¿no? Como profesionales de la arquitectura, entender la ciudad, ¿no? Ser parte de la ciudad, no solamente transitar en ella, ¿no? Sino leerla, aprenderla, estudiarla y pues ser parte de, ¿no? Que es un fluir dentro de la ciudad, ¿no? Está espectacular, ¿no? Y bueno, ahí he estado viendo ahí algunos, documentándome de tu quehacer, ¿verdad? En este gran viaje que llevas, de estas grandes experiencias. Y me tocó ver que tu primer proyecto, leer o ver que tu primer proyecto fue cedido de una amiga muy cercana tuya, ¿no? Que empezaste a trabajar en una cocina, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque ahí mencionaste que la parte principal pues viene siendo el fuego, ¿no? O sea, el fuego, lo que nos une, y las cocinas, ¿no? Como un espacio principal dentro de una estructura, de una funcionalidad de una vivienda, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese del fuego, porque pues a fin de cuentas, históricamente el fuego pues es el que nos ha nutrido, ¿no? Nos nutre, nos protege, nos da seguridad, nos da cobijo y muchas cosas, y ese solo fuego pues viene siendo todavía importante para nuestro quehacer y vida, ¿no? Entonces me llamó mucho esa atención, mucho esa parte, cómo lo llevas, pero a través cómo lo desarrollas, ¿no? Y le das ese embellecimiento con ese proyecto de la cocina, ¿no? Pues fíjate que fue un proyecto maravilloso. Y fue entenderlo desde la lengua que se habla en esa cocina, que es una cocina otomí, se habla el ñañú, que es la lengua de los otomíes en el Valle del Mezquital en Hidalgo, donde soy originaria, y entender ese pueblo originario y ese territorio desde algo que es súper importante, que es la cocina como elemento gastronómico antes que arquitectónico, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo entiendes como esta serie de actividades, de rituales,
de dar amor a través de alimentar, de cocinar, de dedicar a la cocina. Y entonces todo empieza a tornar hacia el fuego y lo hemos olvidado. Y los pueblos originarios siguen teniendo como estos saberes o siguen conservando esta relación con el fuego a través de su cosmovisión. Claro. Y se vuelve tan rica la arquitectura porque en esos lugares lo más importante no es el objeto arquitectónico, sino todo lo que sucede adentro de ese objeto arquitectónico. Entonces la cocina como un objeto arquitectónico es más interesante, los sabores que se cocinan ahí, la lengua, la tradición, que en sí los muros que están como cascarón protegiendo ese fuego. Sí, sí, no, pues fue un proyecto que yo lo estuve viendo, ¿verdad? Mejor dicho, bueno, que lo viví también todo el proceso, ¿no? Que estuvo muy interesante, ¿no? Y más que lo que comentas ahorita, que es conservar y preservar las tradiciones, ¿no? Y precisamente las gastronómicas, ¿no? Porque pues a fin de cuentas tiene que adaptarse el espacio para cubrir las necesidades, ¿no? En esta parte de las personas que están en ese espacio, ¿no? Y como pasa en todos los espacios, ¿no? Arquitectónicos, hacer ese análisis de funcionalidad, de necesidades, ¿no? Y pues más que nada aquí como todo ese embellecimiento después de, ¿no? A partir del resultado, ¿no? Pues está perfecto. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención, pues, que me gustaría preguntarte, de la experiencia que tuviste en la Bienal, ¿no? Creo que también hubo un tema por ahí, como en muchos lados, ¿no? A veces el tema económico, ¿no? Que nos dice, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a ir para allá? O sea, ¿cómo? Pero todo lo que se queda en el camino para llegar a esa experiencia, ¿no? A lo que te llevas, a lo que trabajas, cómo lo percibe la demás gente, ¿no? Wow, la Bienal, gran tema. Y sinceramente para la Bienal es este momento en el que estoy platicando contigo. Porque ese momento que pasó me ha llevado a estar en este presente y lo agradezco mucho. Entonces, más que como ese evento de la arquitectura, de estar en un bloque con personas, de estar en un pabellón, de lo que tú quieras, me parece que lo importante es que me dio la oportunidad de ser portavoz de estos sistemas constructivos y de poderlos enseñar, de poder compartir el conocimiento, de hacer esta resistencia también y de darles voz. Que de repente también me parece como irónico porque al final son arquitecturas que no necesitan un arquitecto que lo respalde, pero sí es importante que les demos fuerza y les demos voz y les demos luz en su proporción justa, no olvidarnos de ellas. Entonces creo que es lo único que hago, ¿no? Como recordar, que es como, oigan, hay que recordar que esto también existe, hay que darle luz y pues como experiencia de vida, ¿qué te puedo decir? A veces todavía ni siquiera lo creo. Así te lo puedo decir, ¿no? Claro. Porque siempre, y a las conclusiones que yo llego, es que siempre a este tipo de eventos se les invita a arquitecturas que tienen que ver como con una revista, con un diseño interior, como con una corriente, como con una pose, ¿no? Que de repente no son tan auténticas, pero porque están en una revista y tienen una muy buena foto, está en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, para empezar, nunca me lo imaginé porque la Cocina Mendoza, que fue la cocina que estuvo seleccionada para el pabellón de Venecia, pues es una cocina que nada que ver. Yo la veo, yo la vivo, y a pesar de que estuve ahí en el proceso, estuve en obra, estuve trabajando con las señoras, y estuve en la comunidad, y viví con ellas también, yo veo esa cocina acá, que la puedo visitar o la veo en fotografías y me parece tan imponente, tan hermosa, pero digo, pues es mi hijo, ¿no? Así como dicen sí, exacto. Que todos los padres ven a sus hijos hermosos, así yo siento que la veo, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo con esos ojos sigo viendo esa cocina y no todo el mundo tiene la capacidad de ver ese espacio con los ojos que yo lo veo. Y de repente fue muy diversa la Bienal, sí hubieron como un montón de cosas que se atravesaron, se atravesó la pandemia, se atravesó también la organización del IMBAL,
la organización de los curadores. Sí hubo ahí una serie de cosas que no funcionan como mi México lindo que es, y algunas burocracias y algunos temas ahí no tan agradables, que me parece que deben de cambiarse en esta cosa del vicio. Y lo viví también desde esta experiencia de que esta arquitectura pudo llegar al otro lado del mundo a mostrarse a este lugar en donde siempre nos han dado clases de ese lugar para acá, Europa. Exacto. Y que la arquitectura europea, entonces para mí fue una pequeña gran conquista de decir, miren personas, esto es de un pueblo originario y también importa. Y en esa selección también hubieron otros proyectos igual de interesantes que tenían que ver con el contacto con la comunidad, con el rescate de estos saberes. No todos, fueron como 4, 3, pero hubo esa intención. Y al final la Bienal se trataba de cómo viviremos juntos, ¿no? Y cómo vamos a vivir juntos con los pueblos originarios, cómo los vamos a integrar, porque siempre segregamos a los subalternos, segregamos a los pueblos originarios, porque pensamos que de alguna u otra forma lo que viene de afuera es mejor, y no le damos el justo valor de lo que producimos localmente. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir con esas arquitecturas, ¿no? ¿Cómo vamos a conservarlas? Sí, claro. ¿Cómo va a ser esa arquitectura del futuro cuando los pueblos originarios siguen viviendo y siguen resistiendo? Entonces fue como una práctica muy interesante, me dejó mucho como experiencia personal. También fue un tema lo de ir, el proyecto de alguna u otra manera estuvo ahí, no de la manera que me hubiera gustado, pero estuvo. Y lo importante no es que lo vieran un montón de personas europeas o de personas que gustan a ir a este tipo de evento con glamour. Creo que lo importante fue que me dio a mí la oportunidad de poder platicar esto en una conferencia, en un taller, en un podcast, en poder compartirlo. Creo que eso es, la Bienal me sigue sucediendo. Sí, exacto, sí, pues es mucho aprendizaje, ¿no? Y como lo comentaste, pues todo este proceso que te lleva, y siempre estamos muy observadores a que hay siempre del otro lado, ¿no? Porque siempre se ha manejado mucho, ¿no? Y no nomás en la arquitectura, en el tema de la ropa, la tecnología, son muchas cosas que estamos como más al pendiente allá y dejamos un poco relegado, ¿no? Lo que se produce, lo que se hace, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? En nuestro estado, en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, sí, también me tocó estar presente en el taller de arquitectura en tierra, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Me tocó estar presente también en todo este proceso, ¿no? Y también me agradó mucho cómo lo llevaste, explicándolo todo, porque pues a fin de cuentas ya traes tú una gran experiencia, ¿no? O sea, ya traes experiencia de tiempos, de materiales, de curación, de qué tipo de materiales sí. Entonces eso da pues que son cosas que tú pasaste, ¿no? Que ya no hagan esto, mejor utilicen esto. No le pongan, sí, pero me acuerdo de una pregunta, no le pongan sábila, mejor pónganle cardón, ¿no? Algo así, no me acuerdo qué mencionaste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues ya son en base a tu experiencia, ¿no? Y también este taller es más dar esa apertura, ¿no? Con los estudiantes de arquitectura, que les amplía el panorama, ¿no? Del quehacer del arquitecto. Pues ahora sí, es muy diferente llegar a una tienda de materiales, ¿verdad? Y llegar, ¿sabes qué? Quiero ladrillos, quiero block, quiero esto, quiero lo otro. No, pues ahora vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Vas a saber de dónde viene, qué materiales se les pone, ¿verdad? El proceso del aplanado, ¿no? Que de alguna manera es un proceso muy divertido, ¿no? Porque me tocó ver los videos, que es un proceso muy divertido, hasta cancioncita y música y todo. Pero es un proceso que como cuando ya se hace esa inmersión, a ese proceso se disfruta, ¿verdad? Se disfruta desde el inicio que se da la explicación hasta el final, ¿no? Hasta el proceso final, que es el desmonte de la cimbra, ¿no? Para ya ir viendo el resultado, ¿no? ¿Y cómo te sentiste tú con esto? Yo lo vi, ¿no? Yo lo puedo responder, pero me gustaría que lo dijeras tú. ¿Cómo sentiste tú a los alumnos
de la carrera en el taller, desde que estaban escuchándote cuando les estabas explicando, hasta todo el proceso y hasta el final? ¿Cómo los sentiste? ¿Cómo los viste? Los vi curiosos, los vi incrédulos, los vi movidos por la tierra. Creo que, y se los dije, que cuando conectan con la tierra, ellos se dan el permiso de florecer, como en esta analogía de una planta, porque al final venimos de la tierra y hemos olvidado que de ahí venimos. Entonces, en el momento en el que ellos están en contacto con el material, yo veía cómo los rostros les cambiaban. O sea, por ejemplo, en el laboratorio, cuando empezaron a hacer las pruebas con las manos, o sea, estaban como niños chiquitos, Sí. disfrutando mucho de la tierra en las manos, y yo les decía, es que van a recordar, y como que algunos se quedaban, ¿cómo que recordar, no? Sí, pues es que es un conocimiento que tenemos y que lo hemos olvidado. Es como cuando andas en bicicleta y entonces lo que tienes que hacer es únicamente recordar, porque ya lo sabes. A través de generaciones y de generaciones nosotros aprendimos a trabajar con la tierra, pero lo hemos olvidado. Y entonces, en cuanto tú entras en contacto con la tierra, recuerdas, y es maravilloso ese recuerdo, porque no sabes de dónde viene y como que algo se activa y que hasta que no lo vives no lo entiendes. Me pueden decir de repente los que nos estén viendo, escuchando, que suena muy hippie, pero es que es la verdad. No, sí, totalmente. Sí, te entiendo. Y creo que ahí se encendió la primera chispa en el laboratorio, y ya cuando nos fuimos a Villa Galaxia, ya estando ahí enseñándoles, estuvieron bailando. Estuvieron bailando en la tapia, estuvieron bailando en el adobe, y yo los veía felices, como disfrutando el momento, dejándose llevar, muy curiosos, preguntando, entrándole al trabajo que se tenía que hacer. Me sorprendió que sábado y domingo, antes de sus vacaciones, ahí estuvieron. Creo que nadie falló. Fueron 40 y tantos asistentes, no esperaba tantos, pero bienvenidos. Y la verdad es que algo que también me llenó muchísimo y que lo pude ver en ellos es que el proyecto al final que organizó o de lo que se trataba también un poquito el taller, era de llevar a cabo estas bancas de tapial en Villa Galaxia, que es muy bonito hacer intervenciones de carácter social en la ciudad, sobre todo participativos, y entonces creo que también eso les contagió a los chicos, saber que estaban aportando algo a su Mazatlán. En una comunidad que a lo mejor no viven ahí, pero que pueden generar un cambio, y es lo que yo les decía, ustedes van a generar un cambio increíble y tienen el potencial y la capacidad para hacerlo. Ya conectaron con la tierra, sigan ahí y conserven esto y explótenlo en su bello Mazatlán, ¿no? Claro. Y entonces yo los veía como, no sé, hermosos, mágicos, es que no sé ni con qué palabra describirlos, o sea, con una chispa. Muchos se permitieron ser ahí y descubrir. Yo creo que incluso también en algunos procesos de ellos personales se permitieron descubrir otro tipo de crear arquitectura y otro tipo de formas de construir. Hubo un chico que me dijo, voy a dejar mi trabajo y me voy a ir de voluntario. Y yo, wow. No, mira. Vas, ¿no? Se le despertó algo muy importante, ¿no? Y fue muy bonito ver que a muchos de ellos algo les tocó la tierra, algo los hizo florecer de verdad, y pues eso fue maravilloso. Yo me quedo con eso que vi de los chicos, y me parece que hay que seguirlos estimulando para que, porque siempre creo que debes de ser feliz en lo que sea que hagas. Y si vas a hacer arquitectura con concreto, está chido, pero disfrútalo. Claro. Y si ellos encontraron un disfrute, que lo disfruten y que lo vivan. Sí. Fíjate, totalmente de acuerdo con eso, porque a fin de cuentas, ahorita que comentaste del concreto, porque pues nuestras áreas próximas de trabajo pues vienen siendo las obras, ¿no? Las construcciones, ya sea unifamiliares, plurifamiliares, desarrollos verticales, etcétera. Pero ahorita ya la mayoría con el tiempo, ¿no? Con los tiempos de entregas, etcétera, ya ahorita se va a los sistemas constructivos más rápidos, más prácticos, y empezamos a dejar a un lado esos materiales tradicionales, ¿no? Que es precisamente a donde voy, es que nos hacen recordar y volver a nuestra esencia, ¿no?
Entonces, eso, el verlo, el trabajarlo, ya lo vemos como un sentido más humano, ¿no? Desde la parte cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo interactuamos, qué nos despierta, ¿no? Porque como lo comentaste hace rato, lo traemos de generaciones y hasta ancestralmente, ¿no? O sea, el convivir en tierra, las casas cubiertas totalmente de tierra, ¿no? En sus procesos, pero a fin de cuentas somos eso, ¿no? Somos eso, ¿no? Parte de esa esencia. Y pues qué bueno, me da mucho gusto escuchar esa experiencia de este joven, de este alumno que pues a fin de cuentas ya tiene ese enfoque más humanista, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas ahorita esta sociedad también requiere, ¿no? Claro. Ser profesionales con esa ética profesional, pero también de parte de tener ese interés de decir, porque la mayoría dice, no, es que quiero ser, para tener esto, como esa parte muy materialista, ¿no? Pero abandonamos la parte del humanismo, ¿no? Y esos espacios donde se desarrollaron estos proyectos son muy interesantes, como lo tiene Implan, ¿verdad? De buscar, de decir, bueno, aquí también, obviamente, también se tiene que hacer un acuerdo por el contexto social, ¿no? Porque, pues dices, bueno, vamos a hacer algo bien por este parque, pues perfecto, ¿no? Que se dé. Pero pues agradezco y valoro mucho que ese departamento, ese instituto tenga esa apertura, ¿verdad? Porque van a hacer, ahí está este espacio, desarrollen algo, ¿no? Háganlo y órale, padrísimo. Y involucra, ¿no? A muchas personas, ¿no? Que eso es lo importante, ¿verdad? Involucra no solo a personas, sino también corazones, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y una institución de gobierno que se permita abrirse a estas nuevas formas de expresarse, que ni siquiera son nuevas, a recordar o a retomar estas formas de expresar la arquitectura, me parece muy loable, porque son las instituciones públicas las que nos van a permitir cambiar nuestras ciudades, que se cambien las políticas públicas de cómo estamos habitando, cómo estamos haciendo ciudad, qué materiales estamos consumiendo para generar ciudades. Entonces, es muy importante que las instituciones de gobierno puedan tener esta sensibilidad. Y yo aplaudo demasiado al Implan de tener esta sensibilidad de querer habitar a Mazatlán de otras formas. Claro. Retomar esa imagen, ¿no? Ahorita que está todo este tema turístico, inmobiliario, pero esos desarrollos están bien, obviamente con instrumentos de medición en base a la parte urbana, pero sin dejar a un lado estos espacios, ¿no? De estos espacios naturales de interacción, ¿no? Y más que son para un contexto social, ¿no? Muy importante. No, pues encantado de la vida y pues ya vámonos. No, pues te agradezco, arquitecta, sé que ahorita andas con tu tiempo muy corto, ¿verdad? Y pues agradezco el tiempo, ¿verdad? Que hayas tomado la llamada y el tiempo para esta gran plática que pues en su momento, ojalá que en otro momento con más tiempo podamos tener otra plática. Y pues un gusto de nueva cuenta, que hayas disfrutado, ¿verdad? De aquí del sol, mar, arena, de aquí de tu ciudad. La banda sinaloense, y la música, playa, qué chulada, claro. ¿no? Qué chulada, ¿no? Pues qué bonita bendición, ¿verdad? Que el trabajo nos vaya ampliando nuestros rumbos y nuestras áreas donde se pueda ir empezando a permear, a poner la semilla, ¿no? De todo eso que aprendimos, como lo comentaste ahorita, ¿no? Pues muy agradecido por haberte conocido, ¿verdad? Ya te digo ahí en redes sociales, pues ahí estamos muy al pendiente de tu trabajo y pues también en su momento, pues ahí te vamos a etiquetar por ahí cuando subamos a las redes esta entrevista, que con mucho gusto agradezco de nueva cuenta el tiempo y el espacio. A ti de verdad, gracias por el momento, por el espacio y nada, bueno, espero regresar pronto más. Ojalá que sí, y ya ahora sí con más calma y más a gusto, ojalá sí, pues aquí tienes tu casa. Muchas y de verdad de mucho corazón te agradezco y pues un gusto. Bueno, pues agradecemos a la arquitecta este gran espacio y pues seguimos pues para el próximo episodio. Les agradezco mucho y excelente tarde. Bye. Gracias. Por el momento, nuestra difusión ha concluido.
Síguenos en nuestros próximos episodios. Ponte en contacto con nosotros y nos encuentras como Difusión Arquitectónica Colectiva a través de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Dale like, comparte y comenta. Hasta la próxima.